¿Cuántos chilenos se oponen a la reforma de pensiones del gobierno? ¿Qué pasó en las reuniones secretas de la ministra Jara? ¿Qué responsabilidad asumirá la UDI en los casos de corrupción que involucran a varios de sus alcaldes? ¿Qué responsabilidad tienen los inmigrantes ilegales en los crímenes que estamos viendo? Bienvenidos a este nuevo resumen semanal. La ministra del Trabajo, Yanet Jara, es comunista. Y esta señora, comunista, es la que impulsa la reforma previsional. Y esto es clave y es importante tenerlo presente, porque entre un detalle y otro podemos olvidarnos de lo esencial. Los comunistas creen que el Estado debe controlarlo todo. Por eso no es casualidad que ahí donde hay gobiernos comunistas hay dictadura. Pues bien, la guaripola de la reforma previsional, la ministra Jara, es además la ministra que estuvo más veces en casa de Salaquet, el lobista, reunida con empresarios. Concretamente, tuvo 3 reuniones entre agosto y octubre. Y quiero comentar algo que pasó en esas reuniones, pero para que se entienda bien y los ciudadanos comprendan cómo está operando la política, el gobierno, la izquierda y también la derecha, es importante entender también de qué manera esta reforma afecta a todos y a cada uno de los trabajadores chilenos. ¿Por qué? En primer lugar, porque si la reforma se aprueba, contratar a una persona será más caro de lo que es actualmente, un 6% más caro. O sea, si las oportunidades de trabajo son pocas, hoy este cambio no debería ayudar mucho. ¿Ok? Nos dicen, es más caro, pero no importa, porque lo paga el empleador, no es trabajador y porque mejorará las pensiones. Pues bien, cuando la economía anda mal, encarecer el costo de tener un empleado es una traba más para contratarlo y una razón adicional para evitarlo. Es obvio que si queremos tener una buena jubilación es fundamental ahorrar más. Vivir 20 años como jubilado, o sea, sin trabajar, es caro y no basta con lo que estamos cotizando hoy. Pero el problema es que la propuesta del gobierno consiste en aumentar el costo de la contratación, por una parte, y por otra, llevar esos fondos, esa plata que paga mes a mes el empleador, a otra parte. No a la cuenta del trabajador, sino a un fondo administrado por políticos. Entonces, una parte de esa plata, nos dijeron al comienzo, iría a la cuna universal. Esto cambió. ¿Quién podría negarse? Todos tenemos que negarnos. Hoy en día, en Chile, rige una resolución de la Junji que le da prioridad en los jardines infantiles a hijos de inmigrantes irregulares por sobre madres adolescentes chilenas. ¿Quieren resolver este problema? Pues bien, expulsiones administrativas. Ahí están. Dependen de ustedes. No necesitan nada más que la voluntad. Y de paso resuelven varios otros problemas. No nos van a manipular psicológicamente diciendo que están los niños de por medio. Son ustedes pidiendo más plata para administrar mientras se la roban a manos llenas. Después de intentar este robo amparado en los jardines infantiles, han usado también a las mujeres. La plata de los trabajadores iría a un fondo para ayudar a las mujeres, o a las cuidadoras de personas dependientes, o a los más pobres o con peores pensiones. Según el Observatorio de Migración Responsable, entre los que reciben pensiones más bajas, hay 1 millón de inmigrantes que han cotizado poco, retiraron todo o casi todo, etc. El otro 3% iría a capitalización individual, pero no como ahora, que la plata del trabajador va directo a su cuenta. No, acá los políticos introducen una letra chica que les permite empezar a tomar control, a tener poder de decisión, un poder superior al del propio trabajador en relación a su plata. Obviamente tienen que incomodar a los trabajadores para que se vea mal estar en contra de esta reforma. Entonces, ¿qué hacen entonces? Hablan de solidaridad. Es una estrategia psicológica usar esa palabra. Apunta a que las personas se sientan culpables si quieren ser dueñas de ese 6% que ganan con su trabajo. La lógica es esta: si quieres beneficiarte tú y beneficiar a tu familia con tu trabajo, eres egoísta. Para ser generoso, debes estar dispuesto a entregarnos eso, para que nosotros, los samaritanos, los políticos, repartamos esa plata a gente que sufre mucho, siempre sin ninguna responsabilidad de su parte, por supuesto. Y acá no hay que dudar un minuto. No es egoísta hacerse cargo de uno mismo, ahorrar. No es egoísta preocuparse del futuro para no ser un peso para otros. No es egoísta cuidar de la propia familia. Se llama responsabilidad. No hay que dejarse engañar por quienes hablan de solidaridad y nos acusan de individualismo, pretendiendo hacernos creer que nuestra preocupación por el prójimo debe ser administrada por ellos. Pero volvamos entonces a lo que pasó en la casa de Salaquet. La ministra Jara fue la que más veces estuvo en casa del lobista, como decíamos. O sea,
claramente fue a esas reuniones con un objetivo definido. Ningún ministro va 3 veces a reuniones con empresarios asociados al rubro de la propia cartera solo para copuchar. Claramente fue a negociar, a hacer gestiones para que su reforma se aprobara. De hecho, en las 3 reuniones estuvieron presentes Ricardo Mewe, presidente de la CPC, Óscar Asbun, vicepresidente de la SOFOFA y ejecutivo del grupo Luxich, Andrés Trivelli y Andrés Bulnes de la Reinvial, Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí de AFP Capital y Andrés Merino de AFP Provida. Y hace unos días se hace público, además, según 3 fuentes en off del Partido Comunista, que Boric sabía de estas reuniones. En otras palabras, la ministra comunista, reunida varias veces en casa de un lobista con personas asociadas al rubro de las inversiones de plata. Algunas personas más inocentes podrían preguntarse por qué el gobierno se reuniría secretamente con empresarios. No son empresarios los que votan sus reformas, son parlamentarios. ¿Qué sentido tendría entonces coincidir con ellos, persuadirlos a ellos, acordar cosas con ellos? Bueno, eso solo tendría sentido en la medida en que los empresarios del caso tuvieran poder sobre los parlamentarios. ¿Y cómo podrían tener poder sobre ellos? Muy simple, a través del financiamiento. Así de fácil. De hecho, en la reunión con la ministra Jara estuvo también el presidente de la Comisión de Trabajo, que ve tema pensiones, don Juan Santana, socialista, que votó a favor de la reforma del gobierno. Y Alberto Undurraga, DC, que también votó a favor de la reforma. Y acá seré clara, nosotros nos vamos a encargar como institución de informar a su electorado, de que cada distrito sepa exactamente cómo votaron los diputados que supuestamente los representan. Y por supuesto haremos lo mismo con los senadores. Y a mí no me extrañaría a estas alturas que la posición repentinamente firme de la derecha respondiera al hecho de que puede satisfacer a sus financistas sin pagar costos electorales, en la medida en que otros hagan el trabajo sucio y basten para aprobar la reforma. Porque a estas alturas no les creo nada, absolutamente nada. No es fácil, por otra parte, saber exactamente cuáles son las industrias favorecidas. A veces las empresas ceden ante la izquierda en una cosa y la canjean por otra completamente distinta. Acá hay, sin embargo, algo bastante evidente. Además de las AFP, podrían entrar en escena de manera más activa bancos, aseguradoras, corredoras de bolsa, inversionistas en general. Así está funcionando la política, con esta lógica. Esto es lo que algunos llaman acuerdos, consensos. Aquí se explica el interés, la desesperación de la élite con el sistema político. Porque más allá de si es malo o no el sistema, lo cierto es que se le escapan un poco de las manos las cosas cuando hay fragmentación y no tiene un bloque único con el que negociar. Y a los incautos que creyeron que el texto constitucional prevenía una reforma como esta, les repito, la redacción de la norma era perfectamente compatible con un porcentaje de reparto. Me lo dijeron, yo no lo había notado, 2 expertos, uno abogado, otro ingeniero del rubro. Esta fórmula que declaraba al trabajador que el trabajador es dueño de sus cotizaciones, se sorteaba fácilmente con el argumento de que actualmente utiliza la izquierda, diciendo que estas no son cotizaciones del trabajador. Cortemos, por tanto, los razonamientos infantiles. Así como el gobierno insiste ahora en su reforma previsional, así lo hizo posterior al 4 de septiembre, con una derrota monumental sobre los hombros. El problema que tenemos no es la izquierda. Sabemos lo que quiere, sabemos cómo actúa. El problema es que no tiene oposición. El problema es la derecha, la no derecha, la que se ha convertido en representante de intereses corporativos. Según la encuesta Criteria que apareció hace pocos días, el 73% de los chilenos quiere que el 6% vaya a su cuenta individual. Si esto es cierto, ni siquiera el núcleo duro de Boric está a favor de la reforma. El Estado tiene plata, despilfarra plata, roba plata. Que deje de hacerlo, no hay derecho a cargarle la mano a las personas porque ellos no quieren pagar los costos políticos de reducir el número de sus operadores. Una vergüenza. Esta semana, camino a la audiencia de su propia formalización, Katy Barriga publicó este video en sus redes sociales. Es el abogado del pueblo, este ángel alado con un escudo y una espada que le pone el pie al demonio. La señora Barriga puede tener la devoción que quiera, yo respeto eso. Pero ¿qué culpa tiene el arcángel de lo que hizo ella? ¿Y qué culpa tiene el marido que gentilmente la acompaña del brazo en una situación difícil y es objeto de un trato despectivo de su parte? La desconexión de la clase política
llega a tal punto que frente a acusaciones serias y fundadas, lo que hacen ahora es victimizarse. En la misma línea de Boric, cuando decía la semana pasada que había que dialogar hasta que duela, a raíz de reuniones secretas de sus ministros con empresarios en casa de un lobista.